como fue con las películas del Señor de los Anillos, como yo descubrí lo que quería hacer, pues era como mi sueño intentar llegar a trabajar en equipos como esos o incluso en aquel equipo. Entonces yo desde que salí de la escuela empecé a mandar mi currículum. Cada vez que actualizaba mi currículum y mi reel volvía a mandarlo a todo el mundo, incluidos a Weta en Nueva Zelanda, que siguieron ignorándome mucho tiempo hasta que un buen día, después de mandarles muchos currículums durante mucho tiempo, finalmente contestaron y me dijeron que querían hacerme una entrevista y hacerme una oferta porque estaban trabajando en la trilogía del Hobbit, precisamente, que eso fue la casualidad que hizo que me ofrecieran unirme al mismo equipo que me había a mí inspirado a dedicarme a lo que me hago para trabajar en el mismo universo, en el universo de Tolkien, para trabajar en la trilogía del Hobbit. Pico pala y pico pala se puede llegar a donde crees que no se puede llegar. Si otros lo han hecho antes, lo puedes hacer tú, y si no lo ha hecho nadie antes, pues sé tú el primero. Es que ese tipo de cosas pueden suceder, que fue pues literalmente un sueño hecho realidad. Tiene su parte positiva porque fue maravilloso poder llegar allí, poder alcanzar lo que pensé que era inalcanzable, pero nadie nos explica qué pasa cuando llegas, porque una vez que llegas te quedas sin sueño. Y da la sensación de que llegas a una cima y por definición desde una cima solo se puede ir hacia abajo. Así que me tocó aprender cómo reinventarse, cómo reconstruir sueños nuevos. Por eso me gusta también dar el consejo de no obsesionarse con los sueños. No, si hay que cambiar de sueño no pasa nada, si se fracasa tampoco pasa nada, si uno se cae se levanta, si hay que cambiar de idea se cambia de idea, y no centrar todos nuestros esfuerzos en una sola cosa, en un solo objetivo. Tener siempre varios objetivos y ser dinámicos y adaptables, porque la felicidad no está en llegar a una meta, sino en disfrutar el camino. Y una de las cosas que son más interesantes de trabajar en un estudio de efectos visuales, especialmente de los grandes, implica muchos departamentos, implica muchísimas personas. Todos esos nombres que hay al final de los créditos de una película, que podemos llegar a ser cientos, son todos compañeros de efectos visuales, porque estamos divididos en diferentes departamentos. Hay departamentos más técnicos, otros más artísticos. Obviamente el departamento de arte es un departamento muy artístico, donde viene mucha gente, pues, historia del arte, de bellas artes, y son grandísimos dibujantes. Luego tenemos, por ejemplo, los animadores. Son gente muy dinámica, muy observadora, que saben perfectamente cómo se mueven las cosas. Y yo recuerdo en la escuela y en los primeros trabajos que van con un cronómetro para poder medir cuánto tardan las cosas en moverse, para después trasladar. Claro, nuestro trabajo es imitar la realidad, trasladar esa información a las animaciones que hacen. El departamento de efectos, que son los que se encargan del fuego, el humo, la lluvia, las explosiones. Son expertos en física, muchos de ellos son físicos, porque tratan de imitar la física de la realidad también. Por ejemplo, los modeladores, cuando tienen que modelar, especialmente modelado orgánico, yo recuerdo entrar en el departamento de modelado y ver en las mesas de mis compañeros tratados de anatomía animal, porque ellos se encargan, por ejemplo, de si hay que modelar un caballo, que el caballo sea anatómicamente correcto. Tienen que saber cuántos músculos tiene un caballo, cómo se mueve. O cuando tienen que inventarse un animal que no existe, un dragón, pues hasta el dragón tiene que ser anatómicamente correcto, tiene que tener sus tendones, tiene que tener sus músculos, de modo que cada diferente artista y en cada departamento necesita diferentes cualidades y vienen de mundos muy distintos. Pues compañeros que son desde dibujantes, músicos, animadores, poetas, físicos y un sinfín de cosas mezcladas, lo que enriquece el equipo en general, y por lo tanto también enriquece el producto final, que es la película. Me gustaba mucho el cine, pero yo nunca pensé que el cine pudiera ser una posibilidad de profesión. Así que más por descarte que por vocación acabé cayendo en arquitectura. Gracias a la arquitectura, de hecho, conocí los primeros programas de animación y de 3D, y eso sí que me gustaba bastante. Eso me gustaba mucho. Pero yo no sabía que se podían utilizar para hacer cine. Y yo era muy fan de Tolkien. Y cuando salieron las primeras películas, la primera de las películas de la trilogía del Señor de los Anillos, que me vi en el cine como 4 o 5 veces, pues en cuanto salieron los DVDs de la versión extendida, me los compré enseguida y me vi todos los documentales. Y cuando al final de los documentales explicaban la parte digital, y fue cuando vi que estaban terminando la película empleando un software muy parecido al que yo acababa de descubrir gracias a la carrera de arquitectura, pero para hacer cine, ahí fue cuando comprendí que se podía hacer cine usando un ordenador. Así que ahí fue cuando se me encendió la bombilla, encontré mi vocación, aunque tarde,
y dejé la arquitectura y me apunté a animación para eso, para intentar entrar en el mundo del cine por ordenador. Muchas veces encontramos nuestras vocaciones tarde por falta de información, más que otra cosa. Y uno no puede querer dedicarse a algo que no sabe que existe. Y a veces parece tarde, porque da la sensación de que tenemos la presión de querer saber lo que queremos ser de mayores cuando somos niños y que hay que llegar allí y quedarse ahí una vez que hayas llegado. Y no es verdad, no es verdad. La vida es larga y da muchas vueltas y tenemos derecho a cambiar. De hecho, la vida nos obliga a cambiar en muchas ocasiones. Las circunstancias son muy diferentes. El mundo cambia también muy rápido a nuestro alrededor. La vida son capítulos y hay que ir cerrando unos, abriendo otros y equivocarse o caerse o empezar una carrera que descubres a la mitad que no te gusta y decidir cambiar de rumbo está muy lejos de ser un fracaso. Todo lo contrario, son aprendizajes que te llevan a lugares insospechados que son a lo mejor el mejor lugar donde deberíamos estar. Y que vocación no hay una, ni muchísimo menos. Entonces, ese tipo de vivencias pues nos llenan de experiencias y nos pueden garantizar una vida muy rica y una carrera que no se acabe nunca. Nunca terminamos de aprender y de avanzar. La verdad es que yo me considero muy afortunada de poder trabajar en algo que me gusta mucho. Me gusta muchísimo. No es fácil encontrarse en esta posición, pero sí que tengo que decir que mi trabajo me apasiona. Tiene sus cosas buenas y cosas malas, como todos los trabajos, pero el hecho de amar el cine y amar la tecnología y tener esta posibilidad, y además viajando por el mundo y conociendo otras culturas y conociendo mucha gente y trabajando en tantos proyectos diferentes, a mí me parece una gran fortuna. Ver nuestros nombres en los créditos del cine y el de mis compañeros, pues a mí me sigue emocionando. Recuerdo la primera vez que vi mi nombre en los créditos de una película, no me avergüenza decir que lloré porque fue emocionante, porque todos tenemos, yo creo que todo el mundo tiene una relación especial con el cine, unos más, otros menos, pero a todo el mundo hay una película que le ha marcado, o a todo el mundo tiene un género favorito, todo el mundo tiene una opinión respecto a según qué películas, porque el cine forma parte de ese entramado cultural en el que estamos todos metidos. Yo como friki me siento también súper afortunada de haber podido trabajar en la última de Terminator, por ejemplo, o en Joker, o en Juego de Tronos, o en algunas de Marvel y de DC. Pude trabajar en Guardianes de la Galaxia volumen 2, o pude trabajar en la Liga de la Justicia. Una vez que se entra en la dinámica de estos estudios, y especialmente si estás en un estudio que coge proyectos interesantes, acabas pudiendo trabajar en cosas muy dispares y cada proyecto es diferente y se aprenden cosas nuevas y me siento muy afortunada de haber podido trabajar en todos ellos.